violenta la justicia. El León de Torrero. José Luis violenta la justicia. El León de Torrero. Historia viva y emblema del zaragocismo. Sería difícil entender hoy en día el devenir del Real Zaragoza sin vincularlo en un periodo considerablemente largo a José Luis Violeta. Su apodo es todo un símbolo, el León de Torrero. León por su coraje, su entrega, su genio, y Torrero por el barrio que le vio nacer el 25 de febrero de 1941. Sus comienzos en el deporte no iban encaminados hacia el fútbol, sino al ciclismo, quizá fruto de su trabajo en Ciclos García. Una bronconeumonía, consecuencia de la práctica de este deporte, lo tuvo en el dique seco durante 2 meses. Repuesto de la dolencia, decide dejar el ciclismo. Su amigo Madurga le invita a dirigir sus pasos hacia el fútbol. Con 17 años entró a formar parte del River, equipo de aficionados del barrio en el que también jugaba Madurga. El Juventud, filial del Real Zaragoza, lo fichó. Y en 1960 César Rodríguez le da la oportunidad de entrenar con el primer equipo y pasa a formar parte de la primera plantilla. Sus comienzos no fueron fáciles. En la temporada 62-63 es cedido al Calvo Sotelo de Puertollano, contra su voluntad, ya que su deseo era jugar en el Real Zaragoza o ser cedido al Juventud. Baldo Marco, presidente en aquella época, no fue especialmente humano a la hora de plantear la situación. O te marchas al Calvo Sotelo o vuelves al taller de bicicletas a arreglar pinchazos, fueron las palabras del mandatario zaragocista. Su gran temporada en ese equipo, el Real Madrid ya se fijó por entonces en él, le valió el retorno al equipo de su tierra. El 15 de septiembre de 1963 debuta con el Real Zaragoza en Pontevedra y permaneció en el mismo hasta la temporada 1976-1977. Recibió un merecido homenaje el 21 de mayo de 1978 con un partido Real Zaragoza-Athletic de Bilbao. Asistieron al evento 35.000 espectadores y le fue impuesta la medalla de plata de la ciudad. Ese día el Zaragoza y la afición despedían a un ídolo. En la etapa de los magníficos jugaba de medio volante, formando pareja con jugadores como Enteriz, Sassi, Pais, y terminó jugando como líbero, de marcación en la que alcanzó sus mayores éxitos. Portento físico, adquiría la forma yendo por su cuenta al Pirineo al terminar cada temporada. Enemigo del balonazo, decía que pegar uno le hacía daño a los ojos. Era rápido al subir al ataque, perfecto en el corte y en la anticipación, y poseía un buen juego de cabeza. Sabía marcar goles, fue especialmente célebre el gol de la Niebla, marcado a la Unión Deportiva Las Palmas desde 35 metros, en la temporada 1972-73 y que dio el triunfo al Real Zaragoza. Fue campeón de Copa de España en 2 ocasiones, 1964 y 66. Si bien la primera no la jugó por encontrarse de luna de miel. También se proclamó campeón de la Copa de Ferias, actual Copa de la UEFA, en 1964.
Fueron frecuentes los rumores de traspaso al Real Madrid, más insistentes al final de la temporada 70-71, cuando el Zaragoza descendió a Segunda División. José Ángel Zalba, que asumía la presidencia, se lo trasladó así al jugador. Sin embargo, permaneció en el equipo para retornar a la máxima categoría un año más tarde y comenzar una nueva etapa capitaneando un inolvidable equipo con los zaraguayos. Su contestación al máximo mandatario fue muy clara. ¿El Zaragoza me necesita para subir a primera? Claro que te necesita, le contestó el presidente. Entonces me quedo. Internacional en 14 ocasiones, jugó 471 partidos de liga con el Zaragoza, solo superado por Xavi Aguado con 473. Tras su retirada, han sido muchos los reconocimientos que ha recibido. En Valencia, una peña zaragocista lleva su nombre, y en su ciudad, lo mismo ocurre con el campo del barrio de La Paz, donde disputa los partidos la Unión Deportiva Montecarlo. En definitiva, todo un símbolo del zaragocismo dentro y fuera de la cancha, como jugador y como persona, cercano a la afición porque también él es afición, y sobre todo, un enamorado de su tierra a la que dio todo como futbolista y a la que sigue demostrando auténtica devoción. La historia del fútbol a orillas del Ebro la escribieron en los años 30 el Iberia, conocido por las avispas, debido al color de sus camisetas, y el Zaragoza, su mayor rival, que respondía al apelativo de los tomates por el color rojo de sus zamarras. Gualdinegros y rojillos unieron su futuro el 18 de marzo de 1932. 30 años después, los cinco magníficos cabalgaron sobre esta pradera. La Romareda se convirtió en un fortín en donde uno tras otro fueron cayendo todos sus enemigos. Canario, Santos, Marcelino, Villa y La Petra, sin olvidar al resto del equipo, redactaron a base de triunfos la época más dorada del Zaragoza. El brillo de este quinteto comenzó a deslumbrar en abril de 1964. Con ellos sobre el césped, el Zaragoza se proclamó 2 veces campeón de la Copa de España y en otras 2 ocasiones perdió la final siempre en años impares. El equipo aragonés fue la pieza más codiciada de los torneos veraniegos junto al Barcelona y Real Madrid, 2 históricos del fútbol español, sobre todo después de proclamarse el 24 de junio de 1964 campeón europeo de la Copa de Ferias. Los cinco magníficos sembraron sus botas de muescas y Marcelino pasó a la historia por su mítico gol a Rusia. A comienzos de siglo, España vivió unas elecciones generales y el rey Alfonso XIII encargó al líder conservador Antonio Maura la formación de un nuevo gobierno. Allá por el año 1903, el país se debatía en una campaña contra la blasfemia y entró en vigor el descanso dominical. En Aragón, por aquellas fechas, apareció un nuevo invento, el fútbol,
que procedía de Inglaterra y tuvo en el conde de Sobradiel a uno de sus principales precursores. El juego no estaba bien visto y aquellos chalados en calzoncillos recibieron las pedradas de la incomprensión. Pasaron los años y el jueguecico, como le llamaban, fue ganando adeptos, tantos que los comerciantes vieron una mina sin explotar. Nacieron los primeros equipos y el Iberia surgió con fuerza. Su campo de batalla fue el mismo que un siglo antes utilizaron los franceses para bombardear la sitiada Zaragoza. Los socios se empeñaron en que el Monte de Torrero se convirtiera en un campo de fútbol y el 7 de octubre de 1923 se inauguró en un partido amistoso contra Osasuna que finalizó con victoria navarra por 4-1. El Iberia, conocido por los avispas debido a los colores de su camiseta, tenía a su mayor rival en los tomates, el Zaragoza, que jugaba en segunda categoría y al que pronto le llovieron las dificultades. El futuro de gualdinegros y rojillos se unió el 13 de marzo de 1932, después de que el Zaragoza se hubiese fusionado con anterioridad con el Fuenclara y el Stadium. El nuevo equipo llevó el nombre de Zaragoza Club de Fútbol y se acordó que su uniforme fuese camiseta blanca con el león rampante de la ciudad en su escudo y pantalón azul. El 20 de marzo recibió su puesta de largo en el campo de Torrero frente al Valladolid, al que derrotó por 4-0. En 1936, el Zaragoza inscribió su nombre por vez primera a la División de Honor, con el equipo de los Alifantes. Cuenta la leyenda que el apelativo nació en Pueblo Nuevo, en donde el Zaragoza ganó por 0-5. Pero la guerra civil pudo más que los famosos Alifantes. El equipo se disolvió y no pudo estrenar su nueva categoría. El fútbol reapareció en Zaragoza el 24 de julio de 1938, con una victoria por 3-1 sobre el Alavés. La década de los 40 fue negra para España y por extensión para el Zaragoza. El 6 de diciembre de 1942 nació El Nodo, espacio dedicado a los noticieros y documentales. Llegaron las cartillas de racionamiento. Los pocos vehículos que circulaban lo hacían con gasógeno y el Zaragoza perdió combustible hasta descender a tercera división. El 11 de septiembre de 1949, Zaragoza vivió una jornada trágica. Poco antes de comenzar el encuentro contra el Barcelona, se desplomó una parte del graderío como consecuencia de la lluvia torrencial. En los años 50, el Zaragoza recuperó la categoría perdida. Fue su cuarto ascenso. El 28 de abril de 1957, el conjunto aragonés dijo adiós al campo de Torrero y ese mismo año nació el SEAT 600. Zaragoza vivía ilusionada con la inauguración de su nuevo estadio. Un acuerdo entre el alcalde de la ciudad, Gómez de Laguna, y el presidente del Zaragoza, Cesario Alierta, se transformó en este impresionante estadio con capacidad para 30.000 espectadores, cuyo presupuesto superó los 20 millones de pesetas. El 8 de septiembre se inauguró la Romareda, con una victoria, llamemos amistosa, por 4-3 contra Osasuna. Por entonces, Televisión Española preparaba su primera transmisión en directo. Fue el 28 de octubre de 1957, cuando una pequeña pantalla fue capaz de congregar la atención de todo el país. Los sofisticados medios de aquella época se pueden observar en estas imágenes. La historia nos conduce hasta los años 60. En el Zaragoza se gestaba su etapa dorada con Waldo Marco en la presidencia y los 5 magníficos sobre el terreno de juego: Canario, Santos, Marcelino, Villa y La Petra. El quinteto firmó por los colores blanquillos por algo menos de 2 millones de pesetas.
Su primera actuación fue en Lieja, a las órdenes de Antonio Ramallets, en abril de 1964. Aquel partido se perdió por 1-0, pero 2 meses después se sacaron la espina en el estadio de Nou Camp al proclamarse campeón de la Copa de Ferias, tras derrotar en la final al Valencia por 2-1, con goles de Villa y Marcelino. Luis Belló, el entrenador de los éxitos, consiguió el primer cetro en la historia del Real Zaragoza. En aquella época, Matías Prats se convirtió en un miembro más de la familia. Perry Mason cenaba en los hogares como un invitado habitual y Roger Moore, el santo, robaba los corazones de las adolescentes. La noche zaragozana tenía un encanto especial. Sus calles se poblaron de cines, de bares, de cabarets y espectáculos con actuaciones en directo. Precisamente uno de los mejores espectáculos se vivía cada tarde de domingo sobre el césped de la Romareda. El Zaragoza era temido en el mundo futbolístico por el brillo de sus 5 estrellas. En 1963 no pudo conseguir la Copa de España. Era su primera final y tenía todo en contra para conquistar el trofeo. Francisco Franco visitaba esos días la ciudad condal y el encuentro contra el Barcelona se disputó en el Nou Camp. El conjunto azulgrana se impuso por 3-1. Poco importó aquella derrota, porque en 1964 fue un año de éxitos blanquillos. Al triunfo en la Copa de Ferias hay que añadir días después la conquista de su primera Copa del Generalísimo. También tuvo el ambiente en contra. La final se jugó en Chamartín contra el Atlético de Madrid, pero los rojiblancos mordieron el polvo por 2-1. El Real Zaragoza vivió su historia más brillante durante estos 4 años. En esta etapa encadenó 4 finales consecutivas y uno de sus jugadores, Marcelino, pasó en 1964 a los anales del fútbol por su famoso gol a Rusia, que significaba el triunfo de la selección española en la segunda Eurocopa de Naciones. El comienzo de los años 70 viene marcado en el Real Zaragoza por la presidencia de José Ángel Zalba, por entonces el dirigente más joven del fútbol español. Su primer reto fue construir la ciudad deportiva, vivero y fábrica de jugadores. Con Zalba a la presidencia, el ascensor zaragocista subió a primera, se proclamó subcampeón de Copa en una triste final contra el Atlético de Madrid, con una dirección muy poco acertada del colegiado Segreyes del Pilar, que curiosamente esa misma tarde dijo adiós al arbitraje. Ese ascensor blanquillo llevó al equipo hasta la Copa de la UEFA y le devolvió por último a Segunda División en 1977. Con Carrega en el banquillo y los zaraguayos en el césped, el Zaragoza no pudo ofrecerle a su público la gloria de años pasados, aunque se logró por vez primera un subcampeonato de liga. En el recuerdo perdura la clase de Nino Arrúa, el futuro de un chavalín paraguayo llamado Lobo Diarte, y el peso pesado de las áreas, Ocampos, conocido como el tanque guaraní. El equipo aragonés se quedó campeón de segunda y el ascenso se celebró en la Romareda con el triunfo por 1-0 sobre el Alavés. Fue una fecha histórica para Aragón, que ese día, el 23 de abril de 1978, salió a la calle para manifestar sus deseos de autonomía. La entidad blanquilla alternó temporadas discretas con otras de mayor relumbrón, pero la historia cerró sus páginas hasta 1986. Fue un 26 de abril cuando el equipo de Luis Costa inscribió de nuevo su nombre entre los ganadores de la Copa del Rey. La séptima final del Real Zaragoza le enfrentó el año pasado al Real Madrid. Era un año impar y, como si se tratase de una leyenda maldita, la Copa viajó a la capital de España. Este año era evidente. Estaba cantado que el título con esta afición volaría a las vitrinas aragonesas, porque ya se sabe que, como en la ruleta, el Real Zaragoza par y gana.
Santa María. Eleuterio Santos. Miguel Ángel Bustillo. Javier Planas. Pichi Alonso. Víctor Muñoz. Javier Villarroya. Miguel Pardeza. Juan Rodríguez Herrera. Juanito. El Paquete Higuera. Alberto Bersuet. Y Paco Semen. Junto a todos ellos, inevitable, donde está el Zaragoza está su espíritu, el quinto magnífico, don Carlos Lapetra. Fuerte el aplauso para todos ellos. Internacionales por nuestro país, miembros de la selección nacional y jugadores de nuestro Real Zaragoza. Historia viva, fuerte el aplauso para ellos, sin duda. Bien, pues rescatamos este homenaje con la presencia, con este lujo, con este momento excepcional. El comienzo del encuentro se retrasó media hora porque los jugadores del Barcelona se quedaron reconciliados con el público que acudía a la Romareda y al mercadillo de los domingos. Pero la afición lo supo disculpar. Muchos chicos y muchos antiguos aficionados que querían ver a Nino Arrúa, Felipe Campos, Lobo Diarte, Nieves, Iracista, Rico, Manuel González, Violeta, en fin, aquellos subcampeones de la Liga que tantos buenos momentos dieron a la afición. Que lo hemos pasado muy bien durante nuestra época con los zaraguayos, yo anteriormente con los magníficos, pero llegar a esto, venir de tan lejos, tres personas como Lobo Diarte, Nino Arrúa y Ocampos, es que eso ya no se puede pagar con ningún dinero del mundo, se puede pagar. La emoción que tengo de estar con ustedes otra vez. Y me han llorado, me han hecho llorar ayer, hoy, voy a seguir llorando, porque nunca encontré gente tan maravillosa como ustedes. Aquí estamos luchando para actos benéficos, para todo lo que sea, y para mí es una gran satisfacción volver a pisar la Romareda. Muchas gracias, mi querida afición deportiva del Real Zaragoza. El cariño y el afecto que ustedes han tenido para con nosotros lo llevaremos en el corazón hasta los últimos días de nuestra vida. Es el momento de recordar una historia de primera, la de nuestro Real Zaragoza. Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida. Esa vida a la que canta Amaral ha salpicado de éxitos la historia del Real Zaragoza. La nave del tiempo nos conduce a 1903. Hace un siglo llegó a la capital aragonesa una novedad procedente de Inglaterra, el fútbol. La gente no entendía muy bien que una legión de hombres en calzoncillos corriese detrás de un pedazo de cuero recosido en forma de esférico. El jueguecico, como le llamaban, no estaba bien visto, pero las pedradas de la incomprensión no pudieron enterrar esta moda a la que muy pronto se apuntaron los comerciantes. El paso del tiempo incrementó la afición. Nacieron los primeros equipos y el Iberia surgió con fuerza. Su mayor rival era el Zaragoza, que jugaba en segunda categoría. El futuro de gualdinegros y rojillos, de avispas y de tomates, como se les conocía por los colores de sus camisetas, se unió el 18 de marzo de 1932. El nuevo equipo llevó el nombre de Zaragoza Club de Fútbol y se acordó que el uniforme fuese camiseta blanca y pantalón azul,
con el león rampante de la ciudad en su escudo. El 19 de abril de 1976 inscribió su nombre por vez primera en la División de Honor, con el equipo de los Alifantes. La historia nos conduce a los años 60. Real Zaragoza se gestaba su etapa más dorada con Waldo Marco en la presidencia y los 5 magníficos en el terreno de juego: Canario, Santos, Marcelino, Villa y La Petra. 1964 fue un año de éxitos para el Real Zaragoza. El 24 de junio conquistó la Copa de Feria al derrotar al Valencia en el estadio de Camp Nou por 2 goles a 1. Días después, el 5 de julio, disputó su segunda final consecutiva de la Copa del Generalísimo. El equipo de Luis Belló tenía el ambiente en contra. Se enfrentó al Atlético de Madrid en Chamartín, pero La Petra y Marcelino hicieron trizas las redes de Medina Beitia. En las vitrinas del Real Zaragoza brillaba su primera Copa de España. El 29 de mayo de 1966, el conjunto aragonés disputó su 4ª final consecutiva. Fue también en Chamartín, y esta vez contra el Rey de Copas. El Athletic de Iríbar, Uriarte, Arieta y Rojo no pudo hacer nada para frenar a esa máquina de jugar al fútbol vestida con los colores blanquillos. Villa y La Petra abatieron por 2 veces al Chopo. El Real Zaragoza vivió su época más brillante. En estos 4 años encadenó 4 finales consecutivas, se proclamó campeón de la Copa de Ferias y uno de sus jugadores, Marcelino, pasó a los anales del fútbol con su famoso gol a Rusia, que significó el triunfo de la selección española en la Eurocopa de Naciones. La historia cerró sus páginas hasta 1986. Fue un 26 de abril cuando el equipo dirigido por Luis Costa inscribió de nuevo su nombre entre los ganadores de la Copa del Rey. Rubén Sosa guiñó un ojo al cielo y su lanzamiento rebotó en el pie del exzaragocista Pichi Alonso. El desaparecido Urruti no pudo impedir que la fiesta del Estadio Calderón tuviese acento aragonés. 8 años después, y en el mismo escenario, Zaragoza y Celta prolongaron el duelo hasta la tanda de penaltis. Cedrún creció bajo los palos, Alejo no dio un hueco para burlarle, y el Paquete Higuera certificó un envío con acuse de recibo. La 4ª Copa del Rey ya tenía un hueco en la vitrina zaragocista. La historia reservaba un lugar preferente para acabar con una maldita leyenda. El equipo nunca había conseguido un título en años impares. El 10 de mayo de 1995, en aquella noche mágica de París, Snyder y Nayim se encargaron de cambiar los pronósticos. 1995, el Zaragoza, como la ruleta, impar y gana. Siento que me aguanta ya el final del tiempo gris. Hoy he visto arder París sobre el fuego de tu espalda. Arde París, y en tu piel se quema el tiempo. Arde París, arde París. Arde París, y en tu piel se quema el tiempo. Arde París, conmigo ven. Arde París. El cambio de siglo no de nuevo el camino del Real Zaragoza, pero el equipo supo maquillar en Sevilla una mala temporada. La 5ª Copa llegó frente a Celta. La noche del 30 de junio de 2001, los caprichos del destino enfrentaron a 2 zaragocistas en los banquillos. Luis Costa le ganó la partida a Víctor Fernández con los goles de Aguado, Jameli y Jordi. Este año 2003, también impar, el Real Zaragoza consiguió otro éxito, en primera a la primera. El equipo de Paco Flores ha recuperado un lugar en la Liga de las Estrellas. Se acabó el año de penitencia del infierno, un duro castigo que servirá de lección para retomar la senda del éxito. Su excelencia el jefe del Estado y su esposa reciben una gran demostración de afecto del público que llena los graderíos del Estadio Santiago Bernabéu, donde van a jugar la final de Copa los equipos del Zaragoza y del Atlético de Madrid.
capitanes Yarza y Collar cambian banderines con los saludos de rigor. Corresponde el saque al Zaragoza, camiseta blanca. El primer tiempo es de gran juego de los aragoneses. La internada de Jones no tendrá efectividad por el acierto de la defensa zaragozana. En el contraataque, Villa estrella el balón en un poste. A los 18 minutos se va a registrar el primer gol. Un centro de la Petra, bombeado y a la media vuelta, se cuela después de dar en el poste y rebotar en el portero. El Zaragoza va imponiendo tenazmente su juego efectivo y dominador. A los 33 minutos, Villa se interna en diagonal y cruza un tiro que entra por un resquicio inverosímil. 2-0 para el Zaragoza. Están presentes los capitanes de todos los equipos que en 25 años han ganado la Copa. Gainza, Ipiña, Monzó, César, Gonzalvo III, Segarra, Mundo y Gento. En el segundo tiempo, el Atlético sale dispuesto a enjugar el desfavorable resultado y acosa la meta defendida por Yarza, que se luce en paradas espectaculares. Ahora el atacante es el Zaragoza. Canario lucha defendiendo la posesión de la pelota y logra cambiar con Marcelino y Santos. La reacción atlética va a tener su fruto. Grifa adelanta su posición, llega hasta la meta adversaria, tira sesgado, rechaza el larguero y Cardona remata marcando el único gol rojiblanco. 2-1 en el marcador, resultado que ya no se altera. El Zaragoza se ha proclamado por primera vez campeón de Copa. Véase el júbilo entre jugadores y seguidores. Este es Marcelino, llevado en vilo por un entusiasta. Aplausos a los vencedores. El Generalísimo entrega la copa al portero Yarza, capitán del Zaragoza. Y en unión de sus compañeros de equipo, se dispone a dar la vuelta al campo llevando en alto el trofeo tan brillantemente conquistado. En el Estadio Santiago Bernabéu hay un lleno absoluto y una expectación inusitada que se traduce en gritos y carteles de los seguidores del Bilbao y del Zaragoza. 30.000 vizcaínos han llegado para jalear a los suyos en este encuentro final de la Copa del Generalísimo. También los aragoneses hacen su ruido vitoreando al Zaragoza. Salen los equipos contendientes, el Atlético de Bilbao con su clásica camiseta a rayas y el Zaragoza con camisola blanca. La primera gran ovación es para el Generalísimo Franco, que acompañado de su esposa ocupa el palco de honor. El árbitro del encuentro, señor Virigay, sortea los terrenos. Abundan las boinas atléticas. Saca el Atlético de Bilbao, pero pronto se hacen dueños de la situación los del Zaragoza, cuyo conjunto acusa una superioridad técnica frente a los bilbaínos. Ante los continuos ataques del Zaragoza, el portero vasco Iribar se muestra hecho un coloso en los 90 minutos del partido. He aquí la historia de los goles.
A los 28 minutos, Marcelino desvía la pelota hacia Villa, quien muy sereno lanza un disparo que Iríbar no puede detener. 1-0. A los 32 minutos también Villa envía el balón hasta el fondo de la red, pero el gol no es válido por haberse señalado antes un fuera de juego del Zaragoza. Faltan 5 minutos para terminar la primera parte. Chuta Marcelino. El balón pega en el larguero, lo recoge la Petra y fusila el segundo gol. La codicia, el coraje y la decisión de los bilbaínos es insuficiente para contener los ímpetus arrolladores del Zaragoza, que tuvo muchas otras ocasiones de marcar. Se comentan las estupendas paradas del portero bilbaíno, que tiene que multiplicarse para detener la avalancha del Zaragoza. Y con 2-0 termina el encuentro. El capitán La Petra recoge la gran copa que le entrega el jefe del Estado.
A comienzos de siglo, España vivió unas elecciones generales y el rey Alfonso XIII encargó al líder conservador Antonio Maura la formación de un nuevo gobierno. Allá por el año 1903, el país se debatía en una campaña contra la blasfemia y entró en vigor el descanso dominical. En Aragón, por aquellas fechas, apareció un nuevo invento, el fútbol, que procedía de Inglaterra y tuvo en el conde de Sobradiel a uno de sus principales precursores. El juego no estaba bien visto y aquellos chalados en calzoncillos recibieron las pedradas de la incomprensión. Pasaron los años y el jueguecico, como le llamaban, fue ganando adeptos, tantos que los comerciantes vieron una mina sin explotar. Nacieron los primeros equipos y el Iberia surgió con fuerza. Su campo de batalla fue el mismo que un siglo antes utilizaron los franceses para bombardear la sitiada Zaragoza. Los socios se empeñaron en que el Monte de Torrero se convirtiera en un campo de fútbol y el 7 de octubre de 1923 se inauguró en un partido amistoso contra Osasuna que finalizó con victoria navarra por 4-1. El Iberia, conocido por los avispas debido a los colores de su camiseta, tenía a su mayor rival en los tomates, el Zaragoza, que jugaba en segunda categoría y al que pronto le llovieron las dificultades. El futuro de gualdinegros y rojillos se unió el 13 de marzo de 1932, después de que el Zaragoza se hubiese fusionado con anterioridad con el Fuenclara y el Stadium. El nuevo equipo lleva el nombre de Zaragoza Club de Fútbol y se acordó que su uniforme fuese camiseta blanca con el león rampante de la ciudad en su escudo y pantalón azul. El 20 de marzo recibió su puesta de largo en el campo de Torrero frente al Valladolid, al que derrotó por 4-0. En 1936, el Zaragoza inscribió su nombre por vez primera a la División de Honor, con el equipo de los Alifantes. Cuenta la leyenda que el apelativo nació en Pueblo Nuevo, en donde el Zaragoza ganó por 0-5. Pero la guerra civil pudo más que los famosos Alifantes. El equipo se disolvió y no pudo estrenar su nueva categoría. El fútbol reapareció en Zaragoza el 24 de julio de 1938, con una victoria por 3-1 sobre el Alavés. La década de los 40 fue negra para España y por extensión para el Zaragoza. El 6 de diciembre de 1942 nació El Nodo, espacio dedicado a los noticieros y documentales. Llegaron las cartillas de racionamiento. Los pocos vehículos que circulaban lo hacían con gasógeno y el Zaragoza perdió combustible hasta descender a tercera división. El 11 de septiembre de 1949, Zaragoza vivió una jornada trágica. Poco antes de comenzar el encuentro contra el Barcelona, se desplomó una parte del graderío como consecuencia de la lluvia torrencial. En los años 50, el Zaragoza recuperó la categoría perdida. Fue su cuarto ascenso. El 28 de abril de 1957, el conjunto aragonés dijo adiós al campo de Torrero y ese mismo año nació el SEAT 600. Zaragoza vivía ilusionada con la inauguración de su nuevo estadio. Un acuerdo entre el alcalde de la ciudad, Gómez Laguna, y el presidente del Zaragoza, Cesáreo Alierta, se transformó en este impresionante estadio con capacidad para 30.000 espectadores, cuyo presupuesto superó los 20 millones de pesetas. El 8 de septiembre se inauguró la Romareda, con una victoria, llamemos amistosa, por 4-3 contra Osasuna. Por entonces, Televisión Española preparaba su primera transmisión en directo. Fue el 28 de octubre de 1957, cuando una pequeña pantalla fue capaz de congregar la atención de todo el país. Los sofisticados medios de aquella época se pueden observar en estas imágenes.
La historia nos conduce hasta los años 60. En el Zaragoza se gestaba su etapa dorada con Waldo Marco en la presidencia y los 5 magníficos sobre el terreno de juego: Canario, Santos, Marcelino, Villa y La Petra. El quinteto firmó por los colores blanquillos por algo menos de 2 millones de pesetas. Su primera actuación fue en Lieja, a las órdenes de Antonio Ramallets, en abril de 1964. Aquel partido se perdió por 1-0, pero 2 meses después se sacaron la espina en el estadio de Nou Camp al proclamarse campeón de la Copa de Ferias, tras derrotar en la final al Valencia por 2-1, con goles de Villa y Marcelino. Luis Belló, el entrenador de los éxitos, consiguió el primer cetro en la historia del Real Zaragoza. En aquella época, Matías Prats se convirtió en un miembro más de la familia. Perry Mason cenaba en los hogares como un invitado habitual y Roger Moore, el santo, robaba los corazones de las adolescentes. La noche zaragozana tenía un encanto especial. Sus calles se poblaron de cines, de bares, de cabarets y espectáculos con actuaciones en directo. Precisamente uno de los mejores espectáculos se vivía cada tarde de domingo sobre el césped de la Romareda. El Zaragoza era temido en el mundo futbolístico por el brillo de sus 5 estrellas. En 1963 no pudo conseguir la Copa de España. Era su primera final y tenía todo en contra para conquistar el trofeo. Francisco Franco visitaba esos días la ciudad condal y el encuentro contra el Barcelona se disputó en el Nou Camp. El conjunto azulgrana se impuso por 3-1. Poco importó aquella derrota, porque en 1964 fue un año de éxitos blanquillos. Al triunfo en la Copa de Ferias hay que añadir días después la conquista de su primera Copa del Generalísimo. Su Excelencia el Jefe del Estado y su esposa reciben una gran demostración de afecto del público que llena los graderíos del Estadio Santiago Bernabéu, donde van a jugar la final de Copa los equipos del Zaragoza y del Atlético de Madrid. Los capitanes Yarza y Collar cambian banderines con los saludos de rigor. Corresponde el saque al Zaragoza, camiseta blanca. El primer tiempo es de gran juego de los aragoneses. La internada de Jones no tendrá efectividad por el acierto de la defensa zaragozana. En el contraataque, Villa estrella el balón en un poste. A los 18 minutos se va a registrar el primer gol. Un centro de La Petra, bombeado y a la media vuelta, se cuela después de dar en el poste y rebotar en el portero. El Zaragoza va imponiendo tenazmente su juego efectivo y dominador. A los 33 minutos, Villa se interna en diagonal y cruza un tiro que entra por un resquicio inverosímil. 2-0 para el Zaragoza. Están presentes los capitanes de todos los equipos que en 25 años han ganado la Copa. Gainza, Pipiña, Monzó, César, Gonzalvo III, Segarra, Mundo y Gento. En el segundo tiempo, el Atlético sale dispuesto a enjugar el desfavorable resultado y acosa la meta defendida por Yarza, que se luce en paradas espectaculares. Ahora el atacante es el Zaragoza. Canario lucha defendiendo la posesión de la pelota y logra cambiar con Marcelino y Santos.
La reacción atlética va a tener su fruto. Grifa adelanta su posición. Llega hasta la meta adversaria, tira sesgado, rechaza el larguero y Cardona remata marcando el único gol rojiblanco. 2-1 en el marcador, resultado que ya no se altera. El Zaragoza se ha proclamado por primera vez campeón de Copa. Véase el júbilo entre jugadores y seguidores. Este es Marcelino, llevado en vilo por un entusiasta. Aplausos a los vencedores. El Generalísimo entrega la copa al portero Yarza, capitán del Zaragoza. Y en unión de sus compañeros de equipo, se dispone a dar la vuelta al campo llevando en alto el trofeo tan brillantemente conquistado. En el Estadio Santiago Bernabéu hay un lleno absoluto y una expectación inusitada que se traduce en gritos y carteles de los seguidores del Bilbao y del Zaragoza. 30.000 vizcaínos han llegado para jalear a los suyos en este encuentro final de la Copa del Generalísimo. También los aragoneses hacen su ruido vitoreando al Zaragoza. Salen los equipos contendientes. El Atlético de Bilbao con su clásica camiseta a rayas y el Zaragoza con camisola blanca. La primera gran ovación es para el Generalísimo Franco, que acompañado de su esposa ocupa el palco de honor. El árbitro del encuentro, señor Virigay, sortea los terrenos. Abundan las boinas atléticas. Saca el Atlético de Bilbao, pero pronto se hacen dueños de la situación los del Zaragoza, cuyo conjunto acusa una superioridad técnica frente a los bilbaínos. Ante los continuos ataques del Zaragoza, el portero vasco Iribar se muestra hecho un coloso en los 90 minutos del partido. He aquí la historia de los goles. A los 28 minutos, Marcelino desvía la pelota hacia Villa y en muy sereno lanza un disparo que Iribar no puede detener. 1-0. A los 32 minutos también Villa envía el balón hasta el fondo de la red, pero el gol no es válido por haberse señalado antes un fuera de juego del Zaragoza. Faltan 5 minutos para terminar la primera parte. Chuta Marcelino. El balón pega en el larguero, lo recoge la Petra y fusila el segundo gol. La codicia, el coraje y la decisión de los bilbaínos es insuficiente para contener los ímpetus arrolladores del Zaragoza, que tuvo muchas otras ocasiones de marcar. Se comentan las estupendas paradas del portero bilbaíno, que tiene que multiplicarse para detener la avalancha del Zaragoza. Y con 2-0 termina el encuentro. El capitán La Petra recoge la gran copa que le entrega el jefe del Estado. El Real Zaragoza vivió su historia más brillante durante estos 4 años. En esta etapa encadenó 4 finales consecutivas y uno de sus jugadores, Marcelino, pasó en 1964 a los anales del fútbol por su famoso gol a Rusia, que significaba el triunfo de la selección española en la segunda Eurocopa de Naciones. El comienzo de los años 70 viene marcado en el Real Zaragoza por la presidencia de José Ángel Calva, por entonces el dirigente más joven del fútbol español. Su primer reto fue construir la ciudad deportiva, vivero y fábrica de jugadores. Con Calva a la presidencia, el ascensor zaragocista subió a primera, se proclamó subcampeón de Copa en una triste final contra el Atlético de Madrid, con una dirección muy poco acertada del colegiado Segreyes del Pilar, que curiosamente esa misma tarde dijo adiós al arbitraje. Ese ascensor blanquillo llevó al equipo hasta la Copa de la UEFA y le devolvió por último a Segunda División en 1977. Con Carrega en el banquillo y los zaraguayos en el césped,
el Zaragoza no pudo ofrecerle a su público la gloria de años pasados, aunque se logró por vez primera un subcampeonato de liga. En el recuerdo perdura la clase de Nino Arrúa, el futuro de un chavalín paraguayo llamado Lobo Diarte, y el peso pesado de las áreas, Ocampos, conocido como el tanque guaraní. El equipo aragonés se quedó campeón de segunda y el ascenso se celebró en la Romareda con el triunfo por 1-0 sobre el Alavés. Fue una fecha histórica para Aragón, que ese día, el 23 de abril de 1978, salió a la calle para manifestar sus deseos de autonomía. La entidad blanquilla alternó temporadas discretas con otras de mayor relumbrón, pero la historia cerró sus páginas hasta 1986. Fue un 26 de abril cuando el equipo de Luis Costa inscribió de nuevo su nombre entre los ganadores de la Copa del Rey. La séptima final del Real Zaragoza le enfrentó el año pasado al Real Madrid. Era un año impar y, como si se tratase de una leyenda maldita, la Copa viajó a la capital de España. Este año era evidente. Estaba cantado que el título con esta afición volaría a las vitrinas aragonesas, porque ya se sabe que, como en la ruleta, el Real Zaragoza par y gana. La historia reservamos un lugar preferente para acabar con una maldita leyenda. El equipo nunca había conseguido un título en años impares. El 10 de mayo de 1995, en aquella noche mágica de París, Snyder y Nayim se encargaron de cambiar los pronósticos. 1995, el Zaragoza, como la ruleta, impar y gana. Siento que aguanta ya el final del tiempo gris. Hoy he visto arder París sobre el fuego de tu espalda. Arde París, y en tu piel se quema el tiempo. Arde París, arde París. Arde París, y en tu piel se quema el tiempo. Arde París, conmigo dentro. Arde París. El cambio de siglo vino de enero en camino del Real Zaragoza, pero el equipo supo maquillar en Sevilla una mala temporada. La quinta copa llegó frente al Celta. La noche del 30 de junio de 2001, los caprichos del destino enfrentaron a dos zaragocistas en los banquillos. Luis Costa le ganó la partida a Víctor Fernández con los goles de Aguado, Jameli y Jordi. Este año 2003, también impar, el Real Zaragoza consiguió otro éxito, en primera a la primera. El equipo de Paco Flores ha recuperado un lugar en la Liga de las Estrellas. Se acabó el año de penitencia del infierno, un duro castigo que servirá de lección para retomar la senda del éxito. José Luis Violeta. Paco Santamaría. Eleuterio Santos. Miguel Ángel Bustillo. Javier Planas. Pichi Alonso. Víctor Muñoz. Javier Villarroya.
Miguel Pardeza. Juan Rodríguez Herrera, Juanito. El Paquete Higuera. Alberto Bersuet. Y Paco Semen. Junto a todos ellos, inevitable, donde está el Zaragoza está su espíritu, el quinto magnífico, don Carlos Lapetra. Fuerte el aplauso para todos ellos, internacionales por nuestro país, miembros de la selección nacional y jugadores de nuestro Real Zaragoza. Historia viva, fuerte el aplauso para ellos, sin duda. Bien, pues rescatamos este homenaje con la presencia, con este lujo, con este momento excepcional. El comienzo del encuentro se retrasó media hora porque los jugadores del Barcelona se quedaron embotellados por el público que acudía a la Romareda y al Mercadillo del Domingo. Pero la afición lo supo disculpar. Muchos chicos y muchos antiguos aficionados que querían ver a Nino Arrúa, Felipe Campos, Lobo Diarte, Nieves, Iracista, Rico, Manuel González, Violeta, en fin, aquellos subcampeones de la Liga que tantos buenos momentos dieron a la afición. Lo hemos pasado muy bien durante nuestra época con los zaragoyos, yo anteriormente con los magníficos, pero llegar a esto, venir de tan lejos, tres personas como Lobo Diarte, Nino Arrúa y Ocampos, es que eso ya no se puede pagar con ningún dinero del mundo, se puede pagar. La emoción que tengo de estar con ustedes otra vez. Y me han llorado, me han hecho llorar ayer, hoy, voy a seguir llorando, porque nunca encontré gente tan maravillosa como ustedes. Aquí estamos luchando para actos benéficos, para todo lo que sea, y para mí es una gran satisfacción volver a pisar la Romareda. Muchas gracias, mi querida afición deportiva del Real Zaragoza. El cariño y el afecto que ustedes han tenido para con nosotros lo llevaremos en el corazón hasta los últimos días de nuestra vida.